Empiezo la grabación. Seguimos, colegas. El siguiente video va a ser un video corto, pero me va a permitir hacer la introducción a uno de los temas más importantes de regresión múltiple, ¿sí? Y es el tema de las variables de control. ¿Ya? Esto va a ser un término que les va a aparecer a cada rato cuando estén haciendo regresión múltiple, ¿sí? Así que vale la pena que empecemos a profundizar un poco en esto, ¿no? Entonces vamos a hablar de variables de control y de algo que se llama independencia de la media condicional. Pero bueno, en definitiva, variables de control. Y primero voy a explicarlo con una idea. Digamos que hacemos una regresión múltiple, ¿no? Entonces tengo y estimado igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado, x1y, más beta 2 estimado, x2y. Cuando yo hago esta regresión, supongamos que mi variable de interés solo es x1, ¿sí? Digamos que x1, que es la ratio alumnos-profesor. Supongamos que solo esa es mi variable de interés, ¿sí? La otra variable x2 no es mi variable de interés, pero aun cuando mi variable x2 no es de interés, yo igual voy a quererla incluir para evitar ¿qué cosa? Evitar el sesgo de variable omitida, ¿se acuerdan, no? Entonces, incluyo x2y para, entre comillas, ¿no? Corregir o disminuir, porque en realidad va a haber más variables omitidas, pero bueno, corregir el sesgo de variable omitida. Ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿qué sucede si x2 no es variable de interés? Solo es precisamente una variable para tratar de corregir el sesgo de variable omitida. Si pasa eso, entonces la pregunta del millón es, ¿me importa que el beta 2 esté sesgado? ¿Importa que beta 2 gorro sea sesgado? Reiterando, ¿no? Que que x2 no es variable de interés. La variable de interés es x1. No importaría. En la medida en que x2 me ayuda a corregir sesgo de selección, sesgo de variable omitida, suficiente. Así esto esté sesgado. Porque ¿dónde quiero que no haya el sesgo? En beta 1. O sea, aquí es donde yo quiero que no haya sesgo. Entonces, si quieren, eso nos permite, por ende, distinguir en un modelo de regresión dos tipos de variables. La variable de interés, que sería, por ejemplo, la ratio alumnos-profesor, ¿sí? Esta sería la variable de interés. ¿Sí? La variable de interés sería x1y. Y otra variable que no es de interés, pero que nos ayuda a quitarle sesgos al beta 1 que nos interesa. ¿Por qué? Porque con eso quitamos el sesgo de variable omitida. Entonces a esta x2 le llamamos variable de control. ¿Sí? Entonces esa es una diferencia importante en las regresiones múltiples. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro énfasis? Nuestro énfasis es en limpiar beta 1 de sesgos, no beta 2. ¿Sí? Entonces, si yo sé que he logrado limpiar los sesgos del beta 1 gorro, listo, ya tengo lo que me interesa, que es el efecto de la ratio alumnos-profesor. ¿Sí? Entonces, esto es como una forma de recordar que no debemos perder el rumbo. Nuestro objetivo no es corregir toditos los coeficientes y que toditos sean insesgados, porque tal vez es hasta imposible, ya en términos prácticos. Pero en cambio, si me concentro en una variable y empiezo a decir cuáles son los factores que debo controlar para que ese beta 1 no tenga sesgos, eso es más viable. ¿Sí? Entonces, ahí viene la diferencia entre variables de interés y variables de control, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, vamos a ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros estimamos modelos de regresión múltiple, como les mencionaba, es bien común, sí, es bien común que nosotros incluyamos diferentes grupos de variables. Entonces, por un lado, podemos incluir no solo variables que son los que buscamos estimar, cuyo efecto buscamos estimar, sino también variables que ayudan a controlar factores omitidos. ¿Sí? Buscamos tener un control también de esos factores omitidos porque sabemos que con ese control bajamos el sesgo de beta 1 gorro.
¿sí? Es como que controlamos factores omitidos, el sesgo de beta 1 gorro tiende a bajar porque hay menos variables omitidas. Entonces ahí viene una clasificación de variables, que ahorita simplemente ya reitera lo que acabamos de decir, ¿no? Tenemos por un lado variables de interés, que es el regresor para el que nosotros tenemos la intención de encontrar el efecto causal, ¿sí? Como esa ratio alumnos-profesor, que prácticamente ha sido todo el curso eso, ¿no? O sea, tratar de encontrar cuál es el efecto de esa ratio alumnos-profesor en el rendimiento académico. Y las otras variables se vuelven variables de control. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las variables de control? Son los regresores que no son el objeto de interés en el estudio, y recalco de nuevo, no son el objeto de interés, no. ¿Ya? A veces pasa, me ha pasado a mí, he visto que les pasa a otras personas, que por querer tener la regresión, entre comillas, perfecta, se olvidan de la variable de interés y quieren, entre comillas, arreglar todo, y no terminas arreglando nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en vez de preocuparte en arreglar todas las variables y limpiar todos los coeficientes de sesgos, solamente te preocupas de la que es de interés. Las otras son variables de control que no son objeto de interés, sino que más bien que buscan. Son regresores auxiliares. Son variables auxiliares que nos ayudan a mantener constantes factores que, si no los incluimos, generan el sesgo de variable omitida. O sea, son variables que nos ayudan al ceteris paribus y nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, volvamos al ejemplo. No creo que está aquí, déjenme ver. Bueno, no está aquí. Pues volvamos al ejemplo de nuestra regresión, ¿no? Y igual beta 0 estimado más beta 1 estimado x1y más beta 2 estimado x2y. Gorro. Ya. Entonces tengo esta regresión. Y como habíamos dicho, la derivada parcial del valor estimado de y cuando cambia x1y es igual al beta 1 gorro. ¿Ya? Este es el que quiero que no tenga sesgos. O sea, este tiene que ser insesgado. Porque ahí está mi pregunta de investigación. Ahí está todo. O sea, ¿tiene efecto la ratio alumnos-profesor sobre el rendimiento? Sí o no. Entonces recuerden que cuando hago esta derivada, estoy diciendo implícitamente ceteris paribus, porque es una derivada parcial. Y si estoy diciendo ceteris paribus, ¿cuál es el factor que se está quedando constante? x2y constante. ¿Ya? Entonces, supongamos que x1y es la ratio. Bueno, lo que sabemos, ¿no? La ratio alumnos-profe. Y quiero saber el efecto de la ratio alumnos-profe en el rendimiento. Entonces el beta 1 gorro me va a decir ese efecto de la ratio alumnos-profe en el rendimiento, dejando constante x2. ¿Qué es x2 en este caso? Creo que era el porcentaje de estudiantes de inglés. ¿Sí? Entonces x2, porcentaje de estudiantes de inglés. Entonces, si yo tengo esta regresión donde incluí x2, beta 1 gorro me dice el efecto de x1 sobre y, manteniendo constante el porcentaje de estudiantes de inglés. ¿Qué es eso, no? X2. Entonces, ¿qué estoy logrando con la inclusión de X2? Controlar ese efecto, hacer que este efecto se quede constante, que este término, perdón, se quede constante. Y solo concentrarme en lo que sobra, o sea, en el efecto de esta ratio, sin considerar cambios en los estudiantes de inglés. Ahora, recordarán que estudiantes de inglés no era realmente el factor omitido que queremos corregir. ¿Cuál es el factor omitido que buscábamos corregir? Si hacemos memoria de clases pasadas. Población migrante. Entonces, miren, nuestro verdadero factor omitido no era los estudiantes de inglés, era población migrante. ¿Por qué? Porque dijimos que, bueno, población migrante tal vez la tiene más difícil para estudiar y entonces su rendimiento tal vez se vaya para la baja. O al menos esa era la hipótesis de Stoggy-Watson, ¿no? Como no tenemos variable para población migrante, ¿qué hicimos? Usamos una proxy. ¿Cuál es la proxy? Estudiantes de inglés. Entonces usamos la proxy estudiantes de inglés ¿con qué propósito? Con el propósito de mantener constante una variable que se aproxima al factor omitido. Entonces esa es la idea del control. Las variables de control no son variables de interés, son variables que nos ayudan a mantener constante los factores omitidos. Entonces, beta 2 puede estar sesgado, no nos importa. ¿Cuál nos importa? Beta 1 gorro.
Entonces pueden notar que esto va a exigir que tenemos que hacer algunos cambios en los supuestos de nuestros modelos, ¿sí? Porque ahora ya no necesito poner mucho supuesto en x2, sino más bien en x1, ¿ya? Pero ya vamos a ir hacia allá. Entonces, esta intuición sí está más o menos clara de la diferencia entre variable de interés y variable de control. ¿Sí? Aquí estoy haciendo mucho énfasis y me estoy deteniendo porque el momento que ustedes vayan a ver un estudio ya real, o sea, un estudio real, van a la literatura y van a ver algún estudio econométrico de la variable que a ustedes les importa. Siempre hay variables de control. Entonces uno dice, ¿y por qué en esta regresión le puso, digamos que aquí tuviéramos otra variable que dice el ingreso promedio del distrito escolar? Digamos que hay una variable X3 y esa variable X3 es el ingreso promedio de ese distrito escolar. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el ingreso del distrito con el rendimiento académico? Puede tener, pero es bien raro, ¿no? O sea, no es inmediato. Entonces, si ustedes ven aquí el ingreso promedio del distrito en esta regresión, ¿qué diríamos de ese ingreso promedio? Ese ingreso promedio no es variable de interés. ¿Es qué cosa? Otra variable de control. ¿Qué estaría buscando controlar este ingreso promedio del distrito? Exacto, exactamente. Ese sí es importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Usando de nuevo una variable proxy para tratar de controlar otro factor omitido, que en este caso sería el factor omitido, el nivel socioeconómico de los estudiantes. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de controles que habría que incluir acá? Indirectamente, que controlan indirectamente factores omitidos. Ya, por ejemplo. Ya, ese es interesante. Veamos si funciona, si cabe, ¿no? Obviamente que aquí no podríamos ni de broma decir que el género tiene efectos sobre el rendimiento académico, ¿no? Yo al menos no creo en eso, ¿ya? Sí, no, las compañeras no, es preferible tenerles de amigas a las compañeras. Yo sé por qué les digo. Entonces, en vez de pensar en el género como un efecto causal, ¿cuál sería la idea de poner el género aquí? Debería ser el control de algún factor omitido. Entonces, el género por el género no sería. Tendríamos que ver cuál factor omitido controlamos con género. Yo sí sé qué factor omitido podría ser. Podría ser el factor omitido de discriminación. O sea, si yo pongo aquí el porcentaje de mujeres, por ejemplo, no es porque digo, el porcentaje de mujeres hace que baje el rendimiento. No, pues, ni de broma. Y tampoco es al revés, ¿no? Que más mujeres, mejor rendimiento, aunque a veces parece que sí. Es más bien porque con esto digo, estoy tratando de controlar otro factor omitido. ¿Cuál? Que tal vez cursos con bajo porcentaje de mujeres son cursos en donde hay discriminación. Entonces, estoy tratando de forma indirecta de controlar ese factor omitido. Entonces, si ven aquí la diferencia, ¿no? Esta es la variable de control. No es muy buen control por si acaso, pero bueno, más o menos. Entonces, ¿cuál es el verdadero factor omitido? El factor omitido en realidad sería la discriminación. ¿Ya? La discriminación por género. Entonces diría, ¿por qué hay cursos con pocas mujeres con alto rendimiento? No porque las mujeres no puedan, sino porque hay más discriminación. Cosas así, ¿no? Entonces esa es la idea de la variable de control. La variable de control es una variable que directa o indirectamente trata de controlar estos factores omitidos. Ahora, hasta por temas políticos yo no pongo esa variable. Así sea control, ¿ya? Pero sí me ayuda a entender, sí se ayuda a explicar la idea, ¿no? Sí, más de mujeres en la ciencia. ¿Ya? Uh-huh. De forma, es un paradigma cultural, que las mujeres son más aptas para las ciencias sociales que para las ciencias exactas. Entonces se las creen y eligen carreras de ciencia, cuando en realidad no hay ninguna evidencia científica de que eso. Sí, de que hay puntos en la educación que empujan a la mujer hacia carreras, o sea, la alejan de las ciencias exactas. Exacto, y eso es claro. Sí, empezando con los profesores. Que quede grabado incluso. No, en serio, que quede grabado. Porque hay profesores que de forma directa a través de un trato hostil o indirectamente con el acoso, que hacen que no progresen las mujeres en la academia y en la ciencia y en muchos espacios. Y si vamos a las cifras, inclusive hay más abanderadas que abanderados. Llegan a las universidades abanderadas y abanderadas con premios de alto rendimiento.
Sí. Hay unos casos bien interesantes. Sí, y unos casos bien feos también. O sea, bien feos. Y ahí vienen por tus estudios increíbles como el acoso. Sí. No, bien complejo. Ya. ¿Cómo podríamos ver una... Va a sonar duro, es solo para ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer una variable de control para el tema del acoso? Porque obviamente no tenemos estadística de si el profesor es acosador o no, por ejemplo, no. Pero sí se dan cuenta, ¿no? Tenemos un factor omitido que es el acoso. Entonces, ¿qué haríamos? Esa puede ser una, la deserción femenina. Entonces, ahí ven cómo funciona la variable de control. ¿Qué hace la variable de control? Busca, directa o indirectamente, de incluir un factor omitido. Como no tengo el dato exacto del acoso, podría más o menos tratar de acercarme con porcentaje de deserción femenina. No digo que sea perfecto, obvio, pero es un intento. En ese caso, ¿cómo se diferenciaría esa variable de control de una variable instrumental? Eso ya es después, porque la variable instrumental más bien trata de limpiarle a la variable de interés. Sí, o sea, la variable instrumental más bien tratemos de limpiarle un poco a la variable de interés, porque es el método de dos regresiones, por ejemplo, ¿no? El método de dos mínimos cuadrados. El segundo mínimos cuadrados lo que trata de hacer es limpiar la de interés. En cambio, aquí es como otra variable. ¿Sí? Bueno, ahí nos adelantamos un poco en temas, pero ya llegaremos a eso, no se preocupen. Entonces, la idea de la variable de control. Ese ejemplo del acoso resultó interesante, porque incluso ya me generó la duda real, o sea, en serio, ¿qué variables se podrían usar como controles para medir el acoso? Porque es bien jodido ese tema. Exacto, o sea, hasta por temor. Sí, sí. Verán, yo que ya llevo algunos años dando clases, cuando uno conversa con las alumnas, los alumnos, las compañeras incluso reportan acoso de otros compañeros. O sea, hasta eso es motivo de no avance. No apoyo de autoridades, que a veces incluso se forman, ¿cómo se dice? Exacto, los espíritus de cuerpo. Y no es en una u otra universidad, es a veces general, o sea, es estructural, como dicen las. Sí, ahí es cuando uno dice, ya las compañeras feministas capaz tienen razón, ¿no? Sino que uno le pone las sales por molestarles nomás. O sea, no, o sea, en realidad tienen razón. Son lindas cuando se enojan. Ahí sí me matan, ahí sí me matan. Eso también quedó grabado. Ya no, ya. Bueno, no importa. En fin, entonces, esa es la idea de las variables de control, ¿no? O sea, intuitivamente, estas variables, por ahí dijo alguien algo, ya empezamos, déjenme. Verán que es broma, por favor, en serio, o sea, no. En serio, es broma, nada más de buen plan. A ver, dice, hay un estudio de una colaboración entre la Flaxo y otras universidades sobre cómo medir. Ah, interesante. Si tienen más datos al respecto, porfa, me comparten. Vaya a ser que yo aparezca en los estudios. Lo digo nomás, no. Chévere, me comparten. Sí, me interesan mucho esos temas porque se podría hacer varias investigaciones de eso que hacen falta, ¿no? Hacen falta bastante. Pero bueno, entonces, esa es la idea de las variables de control, ¿no? Entonces, intuitivamente, las variables de control buscan, ¿sí? Controlar y tratar de acercarnos a esa idea de la asignación aleatoria, ¿ya? Es como que con las variables de control estamos tratando de crear esa condición del experimento, ¿se acuerdan, no? En donde nosotros teníamos el grupo de tratamiento, o sea, teníamos la población, ¿no? O teníamos una muestra. Y esa muestra, recuerdan que la podíamos dividir en dos grupos, el grupo de tratamiento y el grupo de control, justamente. ¿Cuál era el grupo que recibe el tratamiento? Obviamente el grupo de tratamiento, no es el que recibía la inyección, digamos, vacuna, lo que sea. El grupo de control no recibe nada. Entonces también por eso se les llama variables de control. Tratan un poco de simular esa idea de que nosotros podemos controlar ciertos factores externos para poder concentrarnos en el efecto de interés. ¿Sí? Entonces es un poco la idea de las variables de control, ¿no? O sea, tratar de acercarnos a ese escenario ideal en donde podemos decir que hay un grupo de control y otro de tratamiento, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre en realidad de estas variables. Entonces, esto, como les he dicho, requiere que modifiquemos un poco los supuestos de los mínimos cuadrados, ¿sí? Para la inferencia causal. Porque ahora no queremos que todos los estimadores sean insesgados, solamente queremos que los estimadores del efecto de interés no sean sesgados.
O sea, ya no quiero limpiar el sesgo de toditos los coeficientes, solo del que tengo interés. En cambio, los otros coeficientes, ¿sí? Los coeficientes de los estimadores de las variables de control, por lo general van a estar sesgados. O sea, si yo pongo en mi modelito de rendimiento académico la variable de ingreso económico, va a estar sesgado. Va a estar sesgado, ¿por qué? Porque el ingreso económico es una variable muy alejada del rendimiento académico. O sea, hay muchas cuestiones omitidas. O sea, si yo quisiera decir, ¿cuál mismo es el efecto del ingreso económico sobre el rendimiento académico? Por un momento pensemos en el ingreso económico como la variable de interés sobre el rendimiento. Estaremos de acuerdo que si mi interés ahora es el ingreso económico, tendría que pensar en otros controles. O sea, tendría que decir, a ver, ¿qué factores son los que debo dejar constante para que ahora sea el ingreso económico el que me ayude a ver cómo influye en el rendimiento? Y eso es más difícil, porque aquí ya tenemos un problema macro-micro. El ingreso económico es un indicador macro, y en cambio el rendimiento es un indicador micro. Y eso ya es un problemón. Eso es un problemón súper serio, porque en definitiva, ¿qué estamos diciendo? ¿Hasta qué punto un contexto socioeconómico define el rendimiento? Y capaz que sí, capaz que no, pero si ven, o sea, ya la pregunta de investigación es otra, las variables que necesitaremos controlar son otras y así, ¿no? Entonces, no, ese no es nuestro interés, ¿no? Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Ya creo que tenemos una buena intuición sobre las variables de control, entonces vamos a replantear los supuestos, ¿sí? Entonces vamos con los replanteados y al menos quisiera dejar planteándolo esto para explicar desde aquí la próxima clase, ¿no? Entonces, verán, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a bajar esto ya a lo concreto? Vamos a considerar que tenemos K variables de interés. A las variables de interés les vamos a llamar X por ahora, ¿ya? Y vamos a tener R variables de control que vamos a utilizar otra letra, por ahora. Luego ya volvemos a usar todo X, pero por ahora decimos que tengo dos grupos de variables. Las de interés van a ser X y las variables de control les voy a llamar W, ¿sí? Entonces ahora se puede ver que hay dos grupos de variables, ¿sí? Entonces, si esto se cumple, tenemos un nuevo modelo de regresión múltiple con variables de control, ¿sí? Entonces miren la estructura del modelo. No es muy distinta a la que ya conocemos, ¿no? Hasta este punto es lo de siempre, ¿no? O sea, tengo y igual beta 0 más beta 1 x1 y así hasta beta k, xk. Hasta ahí regresión múltiple como ya la conocemos. ¿Cuál es el plus? Que ahora también vamos a poner el control. Entonces aquí estarían las variables de control. Entonces pueden ver que aquí aparece el beta k más 1. ¿Por qué k más 1? Porque es el siguiente beta, ¿sí? Es el que le continúa. Y así hasta llegar al beta k más r, o sea, r coeficientes nuevos y r variables nuevas, las W, variables de control, y en cambio estas serían las variables de interés. Entonces la pregunta, que ahorita ya espero sea bastante fácil, ¿dónde quiero limpiar los sesgos? Entonces quiero limpiar sesgos acá. Entonces aquí es donde quiero betas sin sesgos. Entre comillas, ¿no? Porque siempre hay sesgos, pero bueno, limpio lo mejor posible. Y en cambio, ¿qué pasa con los betas de los otros coeficientes? Estos betas van a estar sesgados. Y no es problema. ¿Sí? Y no es problema. En la vieja escuela nosotros aprendíamos solamente con este enfoque. Solamente nos interesan las variables de interés y que estos no tengan sesgos. Esa era la vieja escuela. De hecho, si ustedes comparan el libro de Stock y Watson, de la edición en español del 2011, con la edición en inglés del 2020, es bien interesante porque en la de inglés del 2020, Stock y Watson ya hacen más énfasis en las variables de control. Sí, en cambio, en la edición en español como que todavía no, porque antes no nos enseñaban mucho esto. O sea, nos enfocaban a nosotros en decirnos hay que hacer que los betas sean insesgados. Pero ese era el enfoque antiguo. Ahora en el enfoque moderno hay variables de control, van a tener sesgos y no nos importa. ¿Ya? Entonces sabemos que los beta 1 a beta k, no el beta 0, no, el beta 0 es constante, ese ya no juega. Beta 1 a beta k son los efectos causales de interés. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, ¿cuál es la razón para incluir controles? La razón para incluir los controles es evitar que las variables de interés estén correlacionadas con el término de error. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo pueda mover las X y que todo lo demás, incluyendo el error, se mantenga constante.
¿sí? Entonces, cuando yo he logrado que los W, ¿sí?, permitan esta limpieza en donde las X cambian y el W y la U se queda constante, hemos cumplido nuestro objetivo y los controles han sido útiles, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Y con eso, bueno, y también las variables de control se mantienen constantes, como hemos dicho, ¿ya? Bueno, se están repitiendo ideas, ¿no? Entonces, vamos al supuesto. Entonces, ¿cómo se le llama a este supuesto? De nuevo es el supuesto de exogeneidad, pero ahora es la exogeneidad con respecto a las variables de interés, ¿sí? Entonces, dejemos ilustrando esto y con esto cerramos la clase. Entonces, antes se acordarán ustedes cómo era este primer supuesto, solo le llamábamos exogeneidad. ¿Y qué era la exogeneidad? Esperábamos que el valor del error, cuando conozco las x, desde la x1 hasta la xk, era 0, ¿no? Ese era antes nuestro propósito. Y ahí decíamos exogeneidad, todo bien. Ahora, ¿cómo cambia el supuesto? Mire, queremos exogeneidad, pero solo con respecto a las variables de interés. Eso significa que la distribución condicional del error, cuando conocemos x y conocemos w, no depende de las variables de interés, pero sí puede depender del control. O dicho matemáticamente, aquí resulta que matemáticamente es más fácil de entender, el error esperado o el valor esperado del error, cuando conoces las x, o sea, las variables de control y de interés, las x son interés y w control, ¿sí? Cuando conocemos esto, o sea, cuando me dicen cuál es el error esperado si conozco las variables de interés y las variables de control, entonces ese error esperado va a ser igual al error esperado del error solo considerando controles. Dicho en otros términos, ya no va a ser cero este error, ¿sí? Ya no va a ser cero, pero por lo menos sé que este error sigue siendo independiente ¿de quién? De X. Y ahí está la clave. O sea, esto de aquí es lo mismo que nosotros hemos dicho en palabras. Los controles van a estar sesgados. O sea, van a estar. ¿Por qué? Porque no logran hacer que el error sea cero. Pero por lo menos los controles ayudan a que las X se vuelvan independientes del error. Y por tanto las X no van a tener efecto en el error esperado. ¿Sí? Entonces, una suerte de aislamiento parcial. O sea, no logramos el aislamiento perfecto, pero por lo menos logramos el aislamiento parcial de las X. ¿Sí? Y desde ahí vamos a continuar la próxima clase. Entonces, no sé si tengan tal vez alguna pregunta. La próxima clase, que ya saben, cuando empecemos reforzamos de esto y ahí refrescamos un poco la mente, ¿no? Listo, colegas. No sé, compañeros virtuales, si tengan alguna pregunta. ¿No? Listo, entonces cierro grabación. Gracias, John.